Nos encontramos en las semanas en las que se lee la Torá, la salida de Egipto, todo el proceso, cómo fue que nos convertimos en esclavos, cómo fue al final que fuimos rescatados. Ese proceso se conoce como las 10 plagas, 10 castigos que Hashem mandó para que los egipcios pagaran por lo que nos habían hecho. Y los libros explican inclusive cada plaga qué tenía como objetivo, por qué sangre, por qué ranas, por qué piojos. No son elegidos al azar, cada uno tiene su razón de ser. Venía a contrarrestar un tipo de daño muy específico que los egipcios nos habían hecho. Cuando llega el turno de la plaga de la oscuridad, pregunta Rashi, dice la Torá, hubo una oscuridad muy densa durante 3 días. Y pregunta Rashi, el comentarista principal de la Torá, Lama Evia Leem Hoshech, ¿por qué oscuridad? ¿Por qué ese castigo? Pues contesta Rashi, porque dentro de la nación de Israel, en esa generación, había malvados que no querían salir y murieron durante esos 3 días. Yehudim, malvados que no querían salir y murieron en esos 3 días. Y para que los egipcios no vean que el judío también está muriendo y está siendo castigado, hubo oscuridad. Así ellos ya no ven. Los judíos mueren, pero ellos, los egipcios, no se enteran. Y la pregunta que salta, que todo el mundo hace, ¿cómo puede haber Yehudim, judíos, que no quisieran salir? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden estar cómodos? Comían y ya, that's it. ¿Eran malvados? ¿Pero porque no querían salir o porque eran malvados? Puede estar conectada una con la otra. Pero ¿cuál es la explicación lógica? Tienes a gente que está siendo maltratada, que los castigaban con dureza. La Torah dice, Vayahavidu Mitzrayim et Benei Israel befarej. Los hacían trabajar con dureza. No era simplemente trabajar. Ok, tienes algunas cosas cómodas, pero por eso te quieres quedar. Tenían miedo de que se fuera peor. Dice Rabbi Yehezkel Levinstein, el Mashgiach de Yeshivat Mir, en Polonia, de Yeshivat Ponevich en Israel, la naturaleza del ser humano es paralizarse ante el cambio. Intimida, el cambio asusta. Y aún si estás viviendo unas condiciones de vida terribles, cuando llega el momento de tomar la decisión de dejarlas atrás y de cambiar y de apostar por una nueva vida, la gente se paraliza. Esto lo podemos ver en muchas ocasiones. Hay familias, hay parejas que viven bajo abuso y maltrato y se quedan, porque la naturaleza del ser humano es así. Es difícil dar el paso de decir, ¿sabes qué? No más, quiero una nueva vida. A veces uno se queda malo por conocido. Hay muchas frases que podemos decir. Dentro del pueblo de Israel había gente que pensaba de esa manera. Se habían acostumbrado a sufrir. Y así es la vida, ni modo. Así nacieron y así siguieron y así morirán. Era gente que se acostumbró. ¿Cuál era realmente la voluntad de Dios? Contraria completamente. Ahí está que Dios les dijo, si ustedes se quieren quedar aquí, se van a quedar aquí, no van a salir. Dios quería un pueblo con otro enfoque, un pueblo que diga, voy a apostar por algo mejor, voy a luchar, y la adversidad no me va a vencer, al revés, me va a volver más fuerte, y no me voy a rendir, voy a buscar algo mejor para mí. Es la nación judía que salió de Mitzrayim, una nación fuerte emocionalmente hablando. El que era débil emocionalmente y se paralizó ante el cambio y se asustó, se quedó al final de cuentas. Mucha gente hoy me preguntó por el título de la conferencia. Nunca me escriben por el título. Esta vez hay gente que me escribió por el título nada más. Pero todo tiene una razón. El Rab Twersky, que era doctor, psiquiatra, muy exitoso, era un gran jajam, el Rab Abraham Twersky, escribió más de 50 libros, pero él dijo que eran realmente un solo libro dividido en 50.
¿Por qué? Porque siempre abarcaba dos únicos puntos en todos sus libros. Dos únicos puntos. ¿Cuáles eran sus puntos? Número 1, conócete a ti mismo. Número 2, valórate a ti mismo. En esos dos puntos enfocó todos sus escritos. Conócete y valórate. Y hay un video, lo pueden ver, es un video en YouTube, donde él cuenta una historia. En una ocasión él estaba sentado en la sala de espera, esperando su turno en el dentista. Aparentemente se tardó y había una revista científica y leyó un artículo que él dice se volvió loco con ese artículo. ¿Qué decía el artículo? Decía que la langosta es en sí, su naturaleza es suave, es moldeable, pero vive dentro de un esqueleto, dentro de un caparazón que es duro. Cuando empieza la langosta a crecer, se empieza a sentir incómoda. ¿Por qué? Porque le queda chico el esqueleto, le queda chico el caparazón. Entonces hay un problema. ¿Qué haces ahorita? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes presionado? Entonces, ¿qué hace? Se oculta detrás de algunas rocas para que no vayan a atacarla a los depredadores y empieza a mudar. Se deshace de su caparazón anterior y crea uno nuevo. Y este proceso, dice el Rab, vio en el artículo, se repite más y más veces a lo largo de su vida. Esto está curioso, pero hasta ahí. ¿Qué pudo ver Rav Twersky ahí que le llamó la atención? Entonces él dice, emocionado, ¿qué pasaría si hoy en día una langosta tuviera el mismo sentimiento y acude a un médico? La langosta se siente presionada, se siente incómoda. Entonces dice el Rab, como psiquiatra, el médico le daría un Valium, le daría una pastilla para que ya no se sienta incómoda, para que ya se sienta tranquila y no esté tan ansiosa. Y la langosta nunca crecería. Al revés, terminaría ahí. ¿Por qué? Porque está creciendo, el caparazón le aprieta, ya no tiene manera de volver a crecer y se queda. Entonces dice, hoy en día las langostas nunca crecerían por la incomodidad que hoy en día muchas veces es tratada con medicamentos. Uno ya deja de sentir, y como uno deja de sentir, el problema aparentemente se esfuma. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios al mandarte esa incomodidad? Cuando Dios manda una situación incómoda, una adversidad, un problema, ¿cuál es el objetivo divino? El objetivo es que crezcas, que te superes, que amplíes tus horizontes, que abarques más de lo que abarcabas antes, que seas una persona diferente. Hay una historia en el Talmud maravillosa, en la Gemara en Masejet Yevamot. Dice la siguiente historia. Había una discusión entre los Jajamim, la casa de Hillel y la casa de Shammai, Bet Hillel y Bet Shammai, con respecto a cierta unión matrimonial, si era válida o no era válida. ¿Cómo se suele dictaminar la halajá? ¿Como Bet Shammai o Bet Hillel? Bet Hillel. Como Bet Hillel. Así es el 95% de los casos. Sin embargo, dice el Talmud, en la época de Rabbi Dosá ben Arquinás, de repente salió un rumor que este gran jajam dictaminó como Bet Shammai, al revés de cómo se suele dictaminar la halajá. Entonces se reunieron los grandes jajamim. Dijeron, ¿cómo es posible que Rabbi Dosá haya dictaminado al revés, como Bet Shammai? Tiene que dictaminar como Bet Hillel. Hay que formar un comité que vaya a hablar con él. ¿Quién va a ir a hablar con él y decirle que no está correcto? Entonces se pone como voluntario Rabbi Yehoshua, el famoso. Dice Rabbi Yehoshua, yo voy. Ok, Rabbi Yehoshua, vente, vas tú. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Rabbi Elazar ben Azariah, yo voy. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Rabbi Akiva, yo voy. Vean qué comité, ¿eh? Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azariah, el de la Gadá de Pesach, y Rabbi Yehoshua, que era maestro de Rabbi Akiva. Es un comité súper importante. La élite de los Jajamín va a ir a hablar con él. Llegaron a la puerta de Rabbi Dosá, se esperaron ahí,
entra la sirvienta con el jajam y le dice, Rabbi, Jajme Israel ba'im etzleja, los grandes jajamim han llegado a verte. Pero hay un problema. Rabbi Dosá casi ya no ve. Estaba muy anciano, su vista era demasiado débil. Entonces vienen unos jajamim a ver quiénes son. Le dice a la sirvienta que pasen. Con la vista muy débil, alcanza a reconocer a Rabbi Yoshua, que era el maestro, en edad era mayor, lo conoció de joven, entonces lo pudo ubicar, lo distinguió, y le dijo a Rabbi Yoshua, ven, siéntate por favor. Lo sentó sobre una cama de oro. Ya se les antojó. ¿Sí o no? ¿Qué es Springer y qué es Springer? Cama de oro. Le dijo Rabbi Yoshua a Rabbi Dosá, Rabbi, dile al otro que viene también que se siente. Entonces él no lo pudo distinguir, es muy joven. Le dijo, ¿quién es? ¿Quién es el otro que viene contigo? Le dijo, Rabbi Elazar ben Azariah. Dice, Rabbi Elazar ben Azariah. Yo recuerdo a su padre, a Azariah, su papá. Qué bueno que tiene un hijo y que les ha ido bien. Baruch Hashem, na raiti gam zakanti, velo raiti tzadik ne'izab, bezar'o mebakesh lahem. Ya fui joven, fui anciano, nunca había un tzadik abandonado por Dios, ni a su descendencia pidiendo pan. Agarró y también lo sentó. Le dice Rabbi Yoshua, Rabbi Dosá, Rabbi, ¿qué falta? También dile al otro que se siente. Le pregunta a Rabbi Dosá, ¿quién es? ¿Quién es el otro? Le dice, Akiva ben Yosef. Amarlo, le dice Rabbi Dosá, Atau Akiva ben Yosef. ¿Tú eres Akiva, el hijo de Yosef? Sheshimcha olech misofa olam beatzofo, que tu fama va de un rincón del mundo hasta el otro. ¿Tú eres ese Akiva ben Yosef? Le dijo, Sheb vení, Sheb, siéntate hijo mío, siéntate, que motja irbu Israel, que como tú se aumenten más en la nación judía, que haya más Rabbi Akiva en la nación. Ok. Le preguntaron, Jajam, ¿usted dictaminó como quién? Perdón, nada más para platicar un poquito así de Torah. Dice el Jajam, claro, como Betilel. ¿Cuál es la duda? Como Betilel se dictamina siempre la halajá. Dijeron, Jajam, escuchamos que usted dijo como Bechamay. Dice, espérense tantito. ¿Qué escucharon? ¿Rabbi Dosá ben Arquinaz dijo como Bechamay? ¿O Ben Arquinaz, el hijo de Arquinaz, dijo como Bechamay? Le dijeron, no, sí, tiene razón. No dijeron Rabbi Dosá, dijeron Ben Arquinaz. Dijo, tengo un hermano. No soy yo el que dijo así, tengo un hermano. Pero ese hermano es menor que yo, pero es durísimo, es filoso en sus conocimientos. Se llama Jonatán, es alumno de la escuela de Shammai. Cuidadito y vayan a ir con él como vinieron conmigo, porque los va a destrozar en 2 patadas con sus conocimientos. Está bien, una historia magnífica si uno quiere estudiar el tratado de Yevamot. Pero los jajamim hacen una pregunta. Rabbi Dosá se volvió loco con Rabbi Akiva. ¿Se dieron cuenta? A Rabbi Yoshua lo respetó muchísimo, lo sentó en la cama de oro. A Rabbi Elazar ben Azariah también. Pero cuando escuchó a Rabbi Akiva, dijo, eres tú, tu fama, y dio aparte una bendición, una declaración como petición a Dios. Que como tú, hayan muchos en el pueblo de Israel. ¿Por qué no dijo también lo mismo sobre Rabbi Yoshua? Que haya más Rabbi Yoshua. ¿Por qué no dijo lo mismo sobre Rabbi Elazar ben Azariah? Que haya más Rabbi Elazar ben Azariah. ¿Qué estaría mal? ¿Dónde está la dificultad? Que haya más como los otros jajamim. ¿Por qué nada más como Rabbi Akiva? Entonces contestan los jajamim, ¿no? Una respuesta muy poderosa. Rabbi Yoshua, dice la Mishnah, desde que era bebé, su madre llevaba la carriola a la casa de estudios de Torah para que el bebé escuche. Se crió prácticamente en la yeshiva. Ahí creció, ahí se formó. Rabbi Elazar ben Azariah era el 10º descendiente de la línea desde Aizra a Sofer. El líder de Anshe Knesset Agedolá, los hombres de la gran asamblea, el que construyó el segundo Bet Amidash, el que puso todos los textos de la tefilá que tenemos hoy. Pero ¿quién es Rabbi Akiva? ¿Quién es Akiva ben Yosef? Hijo de conversos. A los 40 años analfabeta. Un campesino ignorante.
tenía todas las probabilidades en su contra y creció y se superó y llegó a ser Rabí Akiva. Entonces por eso dice Rabbi Dosa ben Arkinaz que como tú se aumenten, ¿cuántos puede haber como Rabbi Yoshua que la mamá los lleve en la carriola a escuchar? Muy pocos, te sacan los gabaín. Te van a decir, ni el niño está llorando, no lo traigas, no te van a permitir. ¿Cuántos son descendientes directos de Ezra Sofer? 10ª generación. Pues tampoco. Las probabilidades que hay de que gente sea como ellos son mínimas. Pero hay muchos que pueden ser como ¿quién? Como Rabí Akiva. Que la adversidad no los venza. Al revés. Que crezcan a través de ella. No que se tomen una pastilla y olviden el problema y olviden la dificultad y se queden ahí. Que se transformen. Toda persona puede aprovechar todo lo que pasa en su vida, ya sea bueno o ya sea un poco complicado. Dice el rey Shelomo, el hombre más sabio del mundo, Maya Pupe Amaich Banealim. ¿Qué significa eso? Lo leen en Shir Hashirim. Los que leen Shir Hashirim. ¿Qué significa eso? Mayafu. ¿Qué es Yafu? Como Yafé. Qué bonitos. Peamaim. Tus pasos. Banealim. Con zapatos. Qué bonitos son tus pasos con zapatos. Wow. El hombre más sabio del mundo. Está muy extraño, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué más dan los zapatos? ¿Qué eran? Prada, los zapatos. ¿Qué más da? Tan bonitos tus pasos con zapatos. Y sin zapatos, ¿no? O con zapatos nada más. ¿Qué es esto? Dice la Gemara, el Talmud en el Tratado de Sukkah, se refiere a que Dios ama los pasos de Israel cuando suben al Bet HaMikdash en las fiestas. Hay una mitzvah de ir. Tú habitas en donde habites, tienes un precepto de ir al Bet HaMikdash en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Entonces Dios ama cuando el pueblo de Israel va al Bet HaMikdash. Pero ¿qué es lo que no cuadra? ¿Qué falta todavía? Los zapatos. Los zapatos. Que diga los pasos, está bien, van al Bet HaMikdash. ¿Qué onda con los zapatos? Peor, en la zona del Bet HaMikdash, desde el monte del templo, está prohibido ir con zapatos. Prohibido. Hay que ir sin zapatos. Como cuando Dios le dijo a Moshe, quítate los zapatos, el lugar es sagrado. Ese lugar, los Kohanim chambeaban descalzos. Y el pueblo cuando iba, tenían que quitarse los zapatos. Entonces ya no entendí nada. Dios amaba los pasos hacia el Bet HaMikdash con zapatos. Pero ahí, ¿se usan o no se usan? No se usan, entonces ya no entendimos nada. ¿O sí? Ya dije verajá antes. Entonces, ¿entendimos o no entendimos? Contestan los jajamín lo siguiente. Ir al Bet HaMikdash era un reto muy complicado. Era un desafío muy fuerte. ¿Por qué? Porque se queda vacía la ciudad. Eran ciudades de Yehudim, en Tierra Santa. De repente, todo el mundo migra, todo el mundo se va. ¿Quién va a cuidar las cosas? Nadie. Hashem mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a dejar todo? ¿Y tus animales, quién los alimenta o qué? O sea, la gente trabajaba mayormente en la agricultura. Tienes a tus vacas, tienes tus toros, tus gallinas, tienes esto, tienes el otro. Te dicen de repente, abandona todo. No hay vuelos. Tardaban días en llegar, semanas. Lo mismo de regreso. A ver, deja todo. A ver qué encuentras regresando. Y si son atacados, y si aprovechan los goín que no hay nadie. Eran muchos retos. Entonces el Yehudí promedio tenía un dilema. ¿Voy? O mejor no voy. Tal vez me quedo. Si me quedo, pues dejé de cumplir alguna mitzvah, pero Cuidé mi propio. aseguré mi patrimonio. Entonces el Yehudí se debatía, voy, no voy, voy, no voy. Al final ganaba la fe. ¿Y qué decía? Voy. Pero apenas daba unos pasos, se alejaba tantito de su casa. Que se regresaba. ¿Y qué decía? Híjole, no sé. ¿Estaré en lo correcto? O mejor me regreso. Y así pasaba y pasaba y pasaba el tiempo. Todo el camino, el Yehudí estaba nervioso. Estaba preocupado por sus cosas.
Y si va a regresar y va a haber algo, ya no va a haber nada. Se llevaron, no se llevaron, atacaron, no atacaron. Todo el camino era complicado. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo terminaba la dificultad? Cuando llegaban a la zona del Bet Hamikdash. La santidad del lugar les inyectaba una fe inmensa, donde ya no tenía ninguna duda, no había confusión, todo estaba claro. Estamos en el lugar adecuado, Dios nos cuida, no hay problemas, felices. Cuando se quitaban los zapatos, se acababan los problemas. Se quitaban los zapatos al llegar a esa zona. Ahí era donde los problemas se acababan. Los problemas los vivían todo el trayecto cuando caminaban con zapatos. ¿Qué pasos son los que ama Dios? Dice el rey Shlomo. ¿Los que tienen zapatos o los que ya no? Los que tienen zapatos. Dice el pasuk, Maya pupe amaich banealim. Dice Dios, me encantan los pasos que diste con zapatos, los difíciles, los duda, los confusión, los problemáticos. Esos son los que me gustan. Ya los demás, pues ya no eres tú el grandioso, soy yo. Dice Hashem, yo te mostré la grandeza, te mostré la fe, te inyecté emuná. Pues ahí ya tú no eres nadie. ¿Dónde tú diste a conocer quién eres y tu grandeza? En la dificultad, durante todo el trayecto. Eres la langosta sin Valium, tratándote de superar a pesar del caparazón que no te lo permite. No dijiste, oye, hay dificultad, me regreso a mi casa. Seguiste adelante. Eres Akiva ben Yosef, que no tenía nada para lograr y al final se hizo el más grande. El Rab Mijael Dov Weizmandel, yo les he contado mucho de este Rab, fue sobreviviente de la Shoah. Él luchó muchísimo por los Yehudim de Hungría para salvarlos. Mandaba cartas a Estados Unidos con información. Trató de salvar a muchísima gente. Dio sobornos a los mandos altos de los nazis. Negociaba con ellos mercancías a cambio de vidas. Es una historia espectacular la que él cuenta. Este Rab, durante la Shoah, perdió 5 hijos, lo aleno. Después del Holocausto, se volvió a casar y tuvo 5 hijos. En el Brit Milá de su 5.º hijo, se paró a dar una derashá, unas palabras. Y dijo, señores, tuve 5 hijos antes. Los 5 dieron su vida en honor a Dios, murieron al Kiddush Hashem, los mataron por ser judíos. Pero que sepan que los 5 hijos que tengo hoy también pueden llegar al nivel de santificar el nombre divino. Con su esfuerzo, con su día a día, con su constancia y su trabajo, no se van a quedar muy atrás de los otros hijos. Todo Yehudí, toda persona puede llegar a santificar el nombre de Dios, pero tiene que trabajar y que no se asuste ante la adversidad, que siga adelante. Uno no sabe por qué hace Dios las cosas, pero una cosa sí estamos seguros: Él está de nuestro lado. Eso seguro. Dios nos quiere, seguro. ¿Por qué hace y por qué no hace? No sabremos, sino hasta después de 120 años. Pero sabemos que quiere nuestro bien y nos ama. Y eso tiene que darnos un empuje muy, muy fuerte para seguir adelante. La Torah dice, famosa la historia cuando el Yehudí iba a la guerra. Cuando ya estaban ahí en el campo de batalla, van a elegir, van a poner a los grupos, las brigadas, a ver quién va para acá y quién va para allá. Había un Cohen que daba una derashá, un discurso, y decía, algunos tienen permiso de irse de regreso. ¿Quiénes son? Los recién casados, los que tienen miedo, Los que tienen casa nueva, campo nuevo, viñedo nuevo. Comprometidos. Esos tienen permiso de regresar a su casa. ¿Por qué? ¿Por tener una casa nueva ya? ¿Ya se puede regresar? ¿Por tener un viñedo nuevo ya? ¿Se va a regresar? El del miedo todavía lo entiendo. Pero estos ¿qué? Tiene un coche nuevo, no lo ha estrenado Hazid. Déjalo. ¿Cómo? Estamos haciendo una guerra, la supervivencia del pueblo de Israel. El coche es lo de menos, ¿no? Lo mismo el viñedo. Entonces, ¿por qué lo dejaban regresar? Dice el Ramban, Nachmanides, otra respuesta.
porque su corazón y su mente están en otra cosa. No están concentrados en la batalla. Él está todo el tiempo pensando en su nueva adquisición. Híjole, no la he estrenado. Híjole, la casa. Híjole, el viñedo. Híjole, la novia. No tiene cabeza. No está concentrado. Y la Torá nos da aquí un mensaje adicional, no nada más a las guerras. ¿Cuál es el mensaje? El que no está concentrado En lo que hace. no tendrá éxito. Para tener éxito en la vida hay que estar concentrado. Y a veces los problemas lo que causan es eso. Nos quitan la concentración. Hay que recuperar la cordura, volver a la calma, volver a ver el objetivo y tratar de hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Hay una historia con Rabel Hanan Wasserman, alumno del Hafetz Haim. Este rab que vivía en Europa viajaba a Estados Unidos a reunir fondos para su organización. En uno de esos viajes le había ido pésimo, para llorar. Ya cuando llegaba el momento que se tenía que regresar, le dijeron: Jajam, lástima, no le fue muy bien esta vez, Bezrat Hashem, para la próxima. Y el Jajam está pensando y dice: oye, a ver, quedan pocos días para que me vaya. ¿No hay alguien que podamos visitar a ver si con eso salvamos todo el proyecto del viaje? Le dijeron: Rab, aquí en esa ciudad hay un hombre muy rico que trabaja de sastre y abrió un taller, una sastrería muy grande. Es enormemente rico, pero va proporcional. Ustedes saben cómo a veces va. Así como tiene muchísimo dinero, su corazón se ha ido endureciendo más y más y más y no da un clavo para la caridad. No pierda tiempo, Jajam, ni vaya con él. ¿Qué dijo el rab? Voy a ir con él. Vamos a ir con él. Ok. Llegó el Jajam a la casa del sastre rico, entró y el sastre le pregunta: ¿a qué viene usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿Con qué lo puedo ayudar? Una pregunta de trámite, no es que lo quiera ayudar, ¿no? Pero pues así se pregunta, como cuando le dices a alguien: hola, ¿cómo estás? No te importa cómo estás, pero preguntas, algo hay que decir. Entonces dice Rabel Hanan Wasserman: te voy a decir la verdad, ¿ves mi frac? Tengo 2 botones que están medio flojos, medio descosidos. Escuché que eres un gran sastre. Vine a que me ayudes, me los cosas bien. Jajam, ¿de dónde viene usted? Dijo: vengo de Europa. Dice: Jajam, a ver, se ve, usted no lo conozco, pero se ve una persona pensante. Se ve que es un poco inteligente. Vino de Europa a Estados Unidos para 2 botones. Con el dinero que se gastó, hubiera comprado decenas de nuevos trajes. No entiendo a qué vino usted. Le dice Rabel Hanan Wasserman: no acepto preguntas. Me preguntó a qué viene. Le dije: a qué vengo. Vengo a que me ayude a coser mis 2 botones. ¿Me puede ayudar o no? Se enojó el sastre. Se ofendió. Le empezó a gritar: ¿qué acaso estás demente? Para eso tan pequeño, viajaste tantos kilómetros, gastaste tanto dinero. Y no estaba calmado el sastre hasta que le dijo: Atau ashotea gadol sheraiti baolam. Eres la persona más tonta que he visto en el mundo. Rabel Hanan Wasserman, alumno del Hafetz Haim. En ese momento, Rabel Hanan Wasserman le dice al hombre: Adoní Ayakar, a ver, señor, le quiero decir que lo que usted acaba de decir lo tendría que asimilar. En Tipesh Gadol Yoter, usted dijo: no hay alguien más tonto que el que viene desde Barlovitz, su ciudad de él, hasta América por 2 botones. Ahora, piense usted, su alma, ¿cuánto viajó desde arriba hasta abajo para que usted tenga vida en este mundo? ¿Y a qué se está dedicando usted? A coser botones. Lo mismo que me criticó a mí. Su alma viajó y viajó y viajó para que usted pueda vivir aquí unos 80, 90 años. ¿Y a qué se está dedicando? Es un sastre. Cose ropa. Come, bebe, cose. Come, bebe y cose. Come, bebe y cose. ¿Usted cree que el alma va a viajar tanto para eso? ¿Cuánto viajó su alma? El Talmud Yerushalmi dice: ¿cuánto viaja el alma?
para que calculen las millas de viajero. Muy bien. 500 años. Dice, de la tierra al Raquía, que le llamamos cielo, son 500 años de distancia. El Raquía mismo, también para poderlo cruzar, son 500 años de distancia. Y cada Raquía y Raquía es lo mismo, hay 7. Entonces, hagan las multiplicaciones. Si cada uno son 500 años, el grosor 500 años, y son 7 iguales. ¿Cuánto? 3.500. 3.500. 7.000, mahloket. No, porque dijo 500 cada uno. 507. 500 por 7 son. Eso, muy bien. Son más. Entonces, Rabel Hanan Basserman le dijo, ¿a qué vino usted al mundo? ¿Simplemente a ganar dinero y a coser botones? ¿O hay algo más? Esa pregunta que hizo Rabel Hanan Basserman teníamos que preguntarla nosotros. ¿A qué venimos al mundo? La Mishnah en Masejet Avot es muy dura, muy severa, sobre la gente que suele perder el tiempo. No se las voy ni a leer. Nada más dice, el que se queda despierto por las noches, sin hacer nada, TikTok, Netflix, llámenle lo que ustedes quieran. O me panel y vole batala, se dispone a perder el tiempo, así planeado, programado. ¿Qué voy a hacer ahorita? Perder el tiempo. Dice la Mishnah, terrible. ¿Por qué terrible? Dice Rabbenu Yonah, porque Dios te dio el tiempo para algo. ¿Para qué Dios te dio la vida? La gente suele decir, time is money. El tiempo es dinero. El Rab Kahneman, el fundador de la Yeshiva de Ponovich, decía, error, el tiempo no es dinero, el tiempo es vida. El tiempo es vida. ¿Qué pasa a alguien que entra a un hospital a visitar a un tercero y lo ve que está en sus últimos segundos de vida? No más, segundos le quedan. Y lo toca. El visitante al enfermo, lo toca. ¿Qué dice la halajá? Es considerado asesinato. ¿Por qué asesinato? Dice, porque es como una vela que se está a punto de apagar, empieza así a chispear, tócala, tócala, se apaga inmediato. Dice, también esta persona está a punto de irse, pero lo tocaste, puede ser que aceleraste su muerte, y eso se considera Asesinato. un asesinato. Estamos hablando de quitarle instantes a alguien que ya no puede hacer absolutamente nada con esos instantes. Es un moribundo que tal vez ni consciente está, que no puede ni pensar en Teshuvah, menos hacer cosas, y si tú le quitas ese instante de vida, se considera un asesinato. Entonces, ¿qué pasará cuando alguien pensante, activo y funcional sacrifica sus instantes, sus minutos, sus horas, sus días, sus semanas, sus meses o sus años? Sería un asesinato en masa, un genocidio de tiempo. Lo podríamos catalogar. Todos venimos al mundo a crecer y a superarnos. Hay obstáculos a la mitad del camino, no hay que rendirnos. Dios quiere que te superes, quiere que crezcas, y a veces la manera de crecer es justo mediante esos momentos de dificultad, como Akiva ben Yosef, como él se aumenten en Israel. Que Dios no nos pruebe. Pedimos todos los días, alte bien ulide nisayón, veló ulide bizayón. No me pruebes porque puedo llegar a caer en un desprecio por no superar la prueba. No queremos pruebas, pero si alguien está viviendo una, que no se rinda, que siga adelante con esa fe de que Dios quiere lo mejor y que va a terminar creciendo y va a ser mucho más de lo que es ahora. Buenas noches. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיווה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויגביר.